Muy buenas, mi nombre es pila es Javier Antonio Ojeda Pacheco, soy contador público docente catedrático en la Universidad Popular de Cesar Seccional Aguachica. La presente conferencia la hago para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Semillero de estudio de la legislación tributaria NIT Celetribunir. El preguntón tributario, procedimiento tributario. En esta conferencia vamos a analizar la sanción de extemporaneidad tipificada en el artículo 642 del Estatuto Tributario. Está tipificado tres escenarios en este artículo 642 y nace después o con posterior al emplazamiento, a la notificación del emplazamiento para declarar. Primer escenario, si hay impuesto o retención a cargo. Segundo escenario, si no hay impuesto pero hay ingresos en el periodo. Y tercer escenario, si no hay ingresos pero hay patrimonio líquido. Primer escenario, el contribuyente responsable, agente, retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder del 200% del impuesto a cargo o retención según el caso. Entonces vemos que la sanción del 641 se duplica cuando voy a presentar la declaración, pero ya me han notificado un emplazamiento para declarar. O también tiene el mismo efecto cuando me hacen un auto que ordena inspección tributaria. En ese caso, la sanción pasa del 5 al 10% y el límite pasa del 100 al 200%. Miremos la fórmula. Sanción es igual a impuesto a cargo o retención en la fuente por el 10% por mes o fracción de mes. El valor que me dé está limitado al 200%. Quiere decir que si el valor sobrepasa el 200%, me quedo con el 200%. El que tome de esos dos no puede ser inferior a la sanción mínima del artículo 639. Ejemplo. La contribuyente Ojeda Rioja Sofía Mercedes con domicilio en la ciudad de Aguachica, Cesar, identificada con NID 1.065.910.000, es contribuyente del régimen ordinario, presenta su declaración de renta año 2017 extemporáneamente el día 3 de febrero de 2020 y la fecha de vencimiento era el 9 de agosto del 2018. Teniendo en cuenta que al establecer la liquidación del impuesto nos da un saldo a pagar de 3.026.026 porque el impuesto a cargo fue 6.482.000 y le restamos las retenciones del periodo que fueron 3.456.000, daría un saldo a pagar de 3.026.026. Se pide determinar cuál es la sanción de extemporaneidad para Ojeda Rioja Sofía Mercedes si se liquida y presenta después de notificado el emplazamiento para declarar. Solución. Lo primero que hacemos es tomamos los datos para determinar la base de donde se va a sacar la sanción y vemos que la declaración es renta y complementario, la contribuyente es una persona natural llamada Ojeda Rioja Sofía Mercedes, su NIT y el impuesto a cargo para esta declaración son 6.482.000. El siguiente paso es determinar el periodo de extemporaneidad en mes. Entonces tomamos la fecha de presentación 3 de febrero del 2020 y le restamos la fecha de vencimiento 9 de agosto del 2018. Al restar los días nos damos cuenta que de 3 yo no puedo restar 9. Entonces el mes 2 le presta un mes al día 3 y el día 3 quedaría en 33 días. A 33 días le resto 9 días y me quedarían 24 días de extemporaneidad. El mes 2 queda como mes 1, pero no se puede restar 1 menos 8. Entonces el año 2020 le presta un año al mes 1 y queda por 13. 13 meses menos 8 meses de la fecha de vencimiento me daría 5 meses de extemporaneidad.
El año 2020 me queda 2019, le resto 2018 y me queda un mes de extemporaneidad. O sea que el periodo de extemporaneidad de esta declaración asciende a 18 meses. Para la presentación de la declaración de extemporaneidad tomamos el valor de la OVT del año donde se va a presentar la declaración que está omisa. Mediante la fórmula E determinamos que la sanción de extemporaneidad para la declaración del año 2017 de Sofía Mercedes Ojeda Rioja asciende a 11.667.600 pesos. Está limitada al 200% del impuesto a cargo, que son 12.964. Por lo tanto, nos quedamos con 11.666.600 pesos. El valor que tomemos estas dos lo comparamos con la sanción mínima, que en este caso es inferior. Por lo tanto, la sanción de extemporaneidad después de notificado el emplazamiento para declarar de la declaración de renta del año grabable 2017 de Sofía Mercedes asciende a 11.667.600 pesos. Siguiente escenario. Si no hay impuesto, pero hay ingresos en el periodo. Hay que aclarar que esta segunda manera de determinar la sanción de extemporaneidad con posterioridad al emplazamiento para declarar no aplica para retención en la fuente, solamente aplica para aquellas declaraciones que tienen impuesto a cargo. Dice, cuando en la declaración tributaria no resulta impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 1% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% de dichos ingresos, o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 VTs cuando no existiera saldo a favor. Miremos la fórmula cómo nos queda. En este caso vemos que la sanción se obtiene de los ingresos brutos del periodo, al cual se le aplica el 1% por cada mes o fracción de mes. El valor que me dé o el valor que yo tenga está limitado a cualquiera de estos tres literales. A, al 10% de los ingresos brutos del periodo. O, B, 4 veces el valor del saldo a favor. O, C, 5.000 VTs cuando no existiera saldo a favor. El valor que yo tome después de comparar la cifra de la sanción con los limitantes no puede ser inferior a la sanción mínima del artículo 639 del Estatuto Tributario. Ejemplo. La Fundación Aguachica Sucursal del Paraíso, con domicilio en la ciudad de Aguachica, Cesar, identificada con 1901-352-859, contribuyente del régimen tributario especial, presenta su declaración de renta año 2018 extemporáneamente el día 3 de agosto del 2019 y la fecha de vencimiento era el 24 de abril de 2019. Teniendo en cuenta que sus ingresos brutos 2018 fueron 356.897.000, su patrimonio líquido año 2018 es 20 millones, no tiene impuesto a cargo. Se pide determinar cuál es la sanción de extemporaneidad para la Fundación Aguachica Sucursal del Paraíso si se liquida y presenta después del emplazamiento para declarar. Solución. Tomamos los datos de la declaración y establecemos que Fundación Aguachica Sucursal del Paraíso va a presentar la declaración de renta y complementario, no tiene impuesto a cargo, no tiene saldo a favor, pero tiene ingresos brutos del periodo. Determinamos el periodo de extemporaneidad teniendo en cuenta que la fecha de presentación es el 3 de agosto del 2019 y la fecha de vencimiento del 24 de abril del 2019. Por lo tanto, el periodo de extemporaneidad es 4 meses. La OVT que se trabaja es la OVT del año 2019 cuando se presenta la declaración tributaria. La sanción sería igual a coger los ingresos brutos, multiplicarlo por el 1% por 4 meses.
la sanción me daría 14.275.880 pesos. Esta sanción yo la comparo con cualquiera, con los límites de los tres literales, y si alguno es menor, tomo el menor. En este caso, la sanción liquidada es mucho mayor a los tres límites. En el caso del límite B, no se toma. ¿Por qué? Porque la norma dice si hay saldo a favor. En este caso no hay saldo a favor, por lo tanto no puedo decir que la sanción es cero. Al tomar el dato, lo comparo con la sanción mínima, que la sanción no puede ser inferior a la sanción mínima. Para este ejercicio, la sanción de extemporaneidad de Fundación Aguachica Sucursal de Paraíso asciende a 14.275.880 pesos. Siguiente escenario: si no hay ingresos, pero hay patrimonio líquido. O sea, cuando voy a presentar la declaración tributaria, no tengo impuesto, no hay retención, no tengo ingresos. Entonces lo último que se mira para establecer la sanción de extemporaneidad con posterioridad al emplazamiento para declarar es el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. En caso de que no haya ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 2% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 20% al mismo, o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere. Ojo, saldo a favor si lo hubiere. O de la suma de 5.000 VTs cuando no existiera saldo a favor. La fórmula quedaría así: sanción es igual al patrimonio líquido del año anterior por el 2% por mes o fracción de mes. El valor que me dé está limitado por tres numerales. El primer numeral es el 20% del patrimonio líquido, o 4 veces el valor de saldo a favor si hay saldo a favor, o 5.000 VTs cuando no existiere saldo a favor. El valor que se tome después de comparar la sanción con los límites establecidos no puede ser inferior a la sanción mínima del artículo 639, que habla de 10 VTs. Ejemplo: el contribuyente Ojeda Rioja David Mateo, con domicilio en la ciudad de Aguachica, Cesar, identificado con NIE 1005899.555, es contribuyente del régimen ordinario, presenta su declaración de renta año 2017 extemporáneamente el día 3 de febrero de 2020 y la fecha de vencimiento era el 11 de septiembre del 2018. Teniendo en cuenta que sus ingresos en el 2017 fueron cero, su patrimonio líquido año 2016 es 215 millones de pesos y corresponde a un cultivo de tardío rendimiento, no tiene impuesto a cargo. Se pide determinar la sanción de extemporaneidad para Ojeda Rioja David Mateo si se liquida y presenta la declaración después de emplazamiento para declarar. Solución: primero, los datos para poder determinar la base de la sanción de extemporaneidad. Entonces vemos que no hay impuesto a cargo, no hay ingresos brutos, no hay saldo a favor del periodo. Lo único que tengo es el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, o sea, 2016, de Ojeda Rioja David Mateo. Siguiente paso: determino el periodo de extemporaneidad en meses. En este caso sería 17 meses. Y hagamos el proceso. La fecha de presentación es 3 de febrero del 2020. Fecha de vencimiento 11 de septiembre del 2018. A 3 no le puedo restar 11. Entonces de 2 meses paso un mes para 3 y me quedaría con 33. 33 días, le resto 11, me quedaría 22 días de extemporaneidad. Con respecto a los meses, el mes 2 me queda como 1. Pero yo no puedo restar de 1 a 9. Entonces del año 2020 le paso un año al mes 1 y me queda por 13. 13 menos 9 me quedaría 4. 4 meses de extemporaneidad. Ya el año 2020 me queda 2019. 2019 menos 2018 sería un año de extemporaneidad. Esto arrojaría 12 meses más 4 meses serían 16. Más 22 días que se cuenta como fracción de mes, quedaría 17 meses de extemporaneidad.
Como vamos a presentar la declaración del año 2020, tomamos la VT del año 2020, que es 35.607 pesos. Vamos a determinar la sanción. Cojo 215 millones de pesos, lo multiplico por el 2% por 17 meses de extemporaneidad. La sanción da 73.100.000. Pero esa sanción está limitada a los tres literales que ven ahí. Por lo tanto, me quedo con el literal A, que son 43 millones de pesos. El valor que tome lo comparo con la sanción mínima, que son 356.070 pesos. Por lo tanto, la sanción de extemporaneidad después del emplazamiento para declarar a Ojeda Rioja David Mateo asciende a 43 millones de pesos. Señores, muchas gracias. Que Dios los bendiga.